Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este lanzamiento de la segunda parte de Leyendas de Calamar, La Venganza de la Reina, aquí en la estación Mapocho, en esta versión número 44 de la Feria Internacional del Libro de Santiago. Estamos muy felices de poder estar nuevamente aquí reunidos, conversando y presentando un nuevo libro de Alberto, en este caso la continuación de El Medallón del Sol Negro, que lanzáramos el año pasado en este mismo lugar, por supuesto. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy, todas las personas que nos acompañan aquí en la sala Pedro Prado, quienes nos van a ver posteriormente en nuestro canal de YouTube. Recuerden que estos libros los pueden adquirir de Arica a Punta Arenas para nosotros, pero los que nos van a ver no pudieron estar aquí el día de hoy a través de www.audiovisión.cl. Así que vamos a disfrutar el día de hoy de una gran conversación para conversar, como les decía, de esto que es La Venganza de la Reina, el segundo tomo de Leyendas de Calamar, que nos invita a lo siguiente. Atención. En los mares turbulentos de Calamar, los imperios se elevan y se hunden cada cierto tiempo. Acá las ambiciones se pagan con la vida, cada quien elige su rumbo entre la corona y la tormenta. El legendario almirante Corlan ha robado el buque más poderoso de la flota real, el Cazador Nocturno. Su destino es una isla que no figura en ningún mapa oficial, lejos de toda soberanía. En el trono de Kardar, la reina Tardich prepara una guerra que amenaza con arrasar el continente, obsesionada por el poder sellado en la Torre Serac, legado maldito de su bisabuelo, un rey hechicero. Mientras tanto, en los confines del océano, la capitana Tramei lidera al Tormenta de Fuego, siempre empuñando el código de honor de los piratas. Al cruzarse con Corlan, surgirá una alianza que le hará frente a la magia oscura. Un traidor, una reina y una pirata decidirán el destino del mundo. La llave de la Torre Serac desatará un poder que jamás debió despertar. Esto es lo que nos propone este autor periodista de la Universidad Diego Portales y magíster en Ciencia Política, con mención en Relaciones Internacionales, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1995 obtuvo el primer lugar en el concurso de literatura juvenil Marcela Paz con su novela La Lanza Rota. Su continuación, La Hermandad del Viento, fue galardonada por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura como la mejor novela juvenil. Además es autor de La Sombra del Fuego, en 2011, en 2017 publicó el thriller histórico El Secreto del Dresden, y en 2020 El Misterio de la Biblioteca de Lima, por Ediciones B. En 2022 publicó una antología de ciencia ficción llamada El Explorador de Mundos, por esta misma casa editorial. Y en 2024 publicó la primera parte de la saga de Leyendas de Calamar, El Medallón del Sol Negro. Un gran aplauso para don Alberto Rojas. Y conversarán con él el día de hoy. Por un lado, tenemos a este antropólogo social y guionista de cómics. Participó en Tau Cero, fanzine chileno de ciencia ficción, y en los libros Ojo en Tinta, conversaciones radiales sobre el libro, Chile es un país raro, sobre literatura fantástica, Por la razón o la fuerza, nuestra historia con Star Wars, y Carnívora, relatos zombies escritos por mujeres. Ha sido guía de lectura de libros de ciencia ficción en Fundación Troquel y ha sido jurado de los premios literarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Un gran aplauso para Berna Laborde. Guionista y director creativo, que entre 2002 y 2007 estuvo a cargo de los proyectos Mitos y Leyendas y Humankind, juegos de estrategia de la editorial Salo, en los cuales sigue trabajando hoy en día bajo el alero de Phoenix Entertainment. Es autor de varios libros, entre ellos El Mago del Desierto 2011, Soy una biblioteca en 2013, Las Bestias en 2014, Calíope, Agente de Nunca Jamás 2016, La Máquina de Hacer Ángeles en 2017, QIQ, Investigaciones, La Isla del Cazador en 2018, Calíope, Las Pruebas del Otoño en 2019, Dominio en 2021, también autor de Ceniza por esta casa editorial, entre muchas otras obras. Un gran aplauso para don José Luis Flores. Y don José Luis, os dejo para que comencemos esta conversación. Hola, hola, ¿cómo están? Los saludos, criaturas. Gracias por estar aquí en el lanzamiento de esta reversión, ¿no?, del libro de Alberto. Los lanzamientos son una fiesta, todos los lanzamientos son fiestas, pero un
es un acto de bondad, en este caso es casi un acto de milagro, porque es un gran libro que no podía perderse. Entonces estoy muy agradecido de Jota y su editorial por haber sacado de nuevo este libro, que son maravillosos. Entonces las cosas buenas hay que celebrarlas. Entonces quiero darle un aplauso a ustedes por estar acá, porque estamos en una tremenda fiesta, ¿sí? Aplaudanse, porque aplaudirse puede. Ser constante es más raro que ser que escribir. Entonces, hay muchos escritores, pero pocos escritores constantes. Bueno, dicho todo esto, quiero hablar de la novela, porque para eso nos trajeron. La venganza de la reina es la segunda parte, ¿cierto?, de las leyendas de Carlos Marx. Ustedes ya leyeron la primera, ¿verdad? Sí. Y si no, también saben que es un libro que tiene el suficiente peso literario para leerse solo también. ¿Ok? Se puede leer también solo y no vas a sufrir, oh, y este quiere que no. Está sumamente bien explicado todo. Es un libro de aventuras, pero escrito con oficio. Yo esto no lo digo porque sí, porque cada cierto tiempo, cada 2 o 3 semanas me llega para que lea algún libro de fantasía. Afortunadamente hay muchos escritores de fantasía hoy por hoy, pero no todos tienen el mismo oficio que Alberto. Alberto es un escritor de verdad, quizás por su trabajo periodístico o sus años de circo. No estoy diciendo viejo, pero mayor. No, pero hablando en serio, son cosas que se trabajan y se agradece mucho el oficio cuando se trata de escribir aventuras. Esta es una aventura que me llevó a mí a antiguas lecturas como la de Rafael Sabatini, que a pesar del apellido, que es un escritor inglés, ¿cierto? Que tiene al Capitán Blood, Capitán Sangre. Yo lo leí en inglés, por eso le decía Capitán Blood, pero Capitán Sangre lo pueden encontrar, que magníficos, son aventuras que están escritas en clave fantasía, pero también en clave marítima, que es una clave que requiere mucha precisión. Escribir sobre el mar. Yo he escrito muy poco sobre el mar, tengo un solo libro de Paikaba, que tuve que leer un poquito de barcos, ni siquiera todo el capítulo, y ya fue mucha investigación. Escribir sobre barcos es muy preciso, porque es una danza. Navegar es danzar sobre las aguas, y Alberto lo está haciendo muy bien. También me trajo a la obra de una escritora de fantasía, y también tiene una novela marítima muy bonita, es la Robin Hood, ¿cierto? ¿Te acuerdas de la obra de la nave de la locura? Sí. Lo leí, es que la lectura se acumula, y también, por supuesto, me trajo esos viejos libros de infancia, con el Pirata Negro, ¿cierto? Con Salgari. ¿Alguien leyó Salgari? ¿Tiene la edad suficiente para haber leído Salgari? ¿Cierto? Era maravilloso, ¿cierto? De Sandokan y todos. En fin. Bueno, también una cosa que quiero decir es que la acción no está puesta simplemente por el gusto de la acción. Hay personajes luminosos, ¿cierto? Tiene personajes secundarios que a mí me gustan mucho, como Nun, el lugarteniente de Trami, ¿cierto? No sé si estoy pronunciando bien los nombres, no sé cómo se pronuncia el nombre, ¿cierto? Pero sí, un actor que es maravilloso, ¿cierto? Que tiene un brazo de hierro y tiene una lealtad inquebrantable, ¿cierto? Que me recordó como estos personajes secundarios que hacen verdad toda la historia, ¿no? Una cosa, no sé si se acuerdan de Peter Pan, ¿no? Los secundones de Garfield son más interesantes que Garfield mismo, ¿no? Bueno, y eso está muy bien escrito, porque si fuera por puro de acción, ya lo cumple, pero a mí me aburriría si fuera por acción, ¿entiendes? Si no hubiese humanidad puesta en el libro. También hay una cosa que también hace que quiero que después hablemos. Ya vamos a hacer preguntas, después si no nos hace falta tan rápido. Hay una cosa que tiene muy bonito, que las batallas no son encuentros violentos, están bien coreografiadas, ¿no? Son danzas, y como dije, para escribir sobre el mar, lo que se mueve sobre el mar tiene que parecer una danza.
y Alberto lo hace muy bien acá. Y una cosa que también te voy a preguntar después es que el libro abre con una escena que ya podría ser parte de un guión, que es como se roban el barco, ¿cierto? Yo leí el libro cuando veía la Tarjeta Roja, y después revisé esta versión de nuevo. Lo que más me impresionó es el empeño que le pusiste a esta primera escena. Abrir un libro es muy difícil. Abrir un libro y creo que lograste una imagen cinematográfica muy interesante y muy fuerte. Entonces, por todas esas cosas, te felicito a ti, Alberto, y no quiero spoilear, pues el libro es un arte muy difícil. Porque si uno dice muy poco, el autor dice no lo leyó. Y si uno dice mucho, dice me spoileaste. Entonces, lo que voy a hacer es dejarlo hasta acá y después le voy a hacer preguntas. ¿Les parece bien, chiquillos? Entonces ahora se lo voy a dejar con Taberna, que también va a ver su visión, también le va a hacer preguntas después, ¿cierto? Hola, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias a Aurea por la invitación para presentar el libro de Alberto. Yo conocí el trabajo de Alberto por un informe de lectura que tuve que hacer hace muchos años y que resultó ser La sombra del fuego. Y en ese minuto me di cuenta que estaba ante alguien que era capaz de escribir muy bien, pero no solo eso, sino que también poder juntar cosas que parecen muy difíciles. Hablar en ese minuto de La sombra del fuego, de la historia de Chile, hacer una especie de historia alternativa, tener aventuras, tener misterio y hacer muy buenos personajes. Después de muchos años me tocó también realizar el Marta Brunet, que fue el premio que se ganó Alberto con la Hermandad del Viento en 2010, que es un premio que entrega el Ministerio de Culturas, Arte y Patrimonio a la mejor novela juvenil de cada año. Y es un premio, como bien decía José Luis, difícil de entregar porque hay mucha producción de libros de fantasía en Chile. Aunque uno piense que no, siempre se está publicando mucho material y es muy complejo empezar a decir quién puede ganar, quién no puede ganar, cuál es el que... Y muchas de las razones para escoger los libros ganadores son la influencia que puede tener el libro, la originalidad que tiene, el oficio de la persona que lo está escribiendo. Y en el caso de la Hermandad del Viento es un tipo de fantasía que en Chile no se cultivaba mucho, que es justamente la fantasía marítima, o la fantasía relativa, como me mencionaba José Luis, a las historias de Robin Hood con las naves de la magia, las naves de la locura, etc. O nos acordábamos también de Naomi Novik con Temerario, que es esta fantasía en la época de las guerras napoleónicas, pero con dragones y con dragones como barcos, básicamente. Y aunque remite mucho a Sabatini, a Salgari, a esta época dorada de la fantasía, de los Tigres de Montparnasse, de Sandokan, etc., tiene una originalidad muy interesante, primero por lo bonito que Alberto, o la preocupación que tiene al nombrar las cosas. Por ejemplo, el libro, se nota toda la saga Calomar, pero en particular los nombres de los barcos son muy evocativos y son muy fáciles de recordar. Por ejemplo, El cazador nocturno, Tormenta de fuego, son nombres que ya te dan una indicación de qué va a ser ese barco, porque es importante que esté en la historia. Y eso sucede a lo largo de toda la novela. Entonces, es muy difícil nombrar en fantasía. Sabemos que el poder de los nombres es muy importante y es muy difícil encontrar a alguien que pueda nombrar bien o que pueda nombrar de una manera muy evocativa cada lugar, cada personaje, cada objeto de la historia. Y con respecto a eso mismo, otra cosa que quiero destacar sin hacer grandes spoilers del libro, que esto es como lo difícil de la situación, entonces va apagando mi televisor. Lo difícil de poder incentivarlos a leerlo, como bien decía José Luis, y no spoilear toda la trama,
los objetos mágicos del libro. Los objetos mágicos del libro son muy interesantes porque el objeto más complejo, que el objeto por el que está buscando esta reina malvada, que es Tardish, que son las aguas de la eternidad, es curioso que sea un objeto que inmovilice las cosas. Entonces es un frasco con agua, justamente que tiene el poder de la inmortalidad, pero la inmortalidad entendida como una detención de las cosas. Y es muy bonito que eso aparezca en una novela marítima, en una novela donde siempre hay mar, y donde la contraposición de ese objeto mágico maligno, por así decirlo, no necesariamente lo es esta idea de las puertas que tiene la Hermandad del Viento, que les permite no teleportarse, pero pasar de un lugar a otro, que también tiene que ver con el movimiento. Entonces me gusta pensar en la novela como esta idea de lo detenido, que es lo que proporciona las aguas de la eternidad, o la misma torre, que son objetos fijos, que vienen de un pasado lejano, que quiere traer la reina al presente, y que además responde a una figura antigua, como este bisabuelo, esta persona que evita que esta reina se preocupe por las relaciones que tiene en el presente, sin hacer mucho más spoiler de esto. Entonces es muy bonita esta idea de la novela, como estas aventuras que van y vienen contra un objeto, o tratando de encontrar un objeto que lo que quiere es hacer que el mundo esté detenido, o el mundo termine de cierta forma como estático. Así que me parece muy interesante y muy arriesgado lo que hizo Alberto de contar en una segunda parte un libro que se puede leer por sí solo. No necesariamente tienes que haber leído La Lanzarrota o La Hermandad del Viento, se entiende que todo forma parte de un mismo universo, pero sí enriquece justamente el nivel de relaciones humanas, la misma historia de la capitana. Ahora es un poco un lugar común decir heroínas en el mundo, mundos de fantasía, y esta es una novela que empezó con eso, que tiene eso contra May hace mucho tiempo atrás. Entonces eso también es relevante porque la protagonista no necesariamente tiene un interés romántico per se. Lo importante de ella es lo buena capitana que es, lo valiente que es, lo decidida que es, y en ese aspecto me parece muy rescatable el trabajo de Alberto en dotar a los personajes de tridimensionalidad, que no son buenos ni malos necesariamente, y que nos resulte interesante saber sobre ellos, preocuparnos por cómo están, qué les pasa en las situaciones de peligro, sentir que puede pasar algo efectivamente. Entonces, por eso me parece una obra muy valiosa. Agradezco la opción de poder presentarla. Espero que José Luis, como yo, los hayamos motivado a leerla si no la han leído. Y lo más importante en las presentaciones es el autor, así que no nos vamos a extender más. Acá la estrella es Alberto, él nos va a contar de su trabajo. ¿Quién mejor que el autor para hablar de su trabajo? Así que le cedo la palabra a Alberto. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos que están aquí hoy por venir. La verdad es que es una linda sorpresa ver tantas... ahí. Bueno, tantas caras conocidas, tantas caras conocidas, tantas caras menos conocidas, tantas caras por conocer. Quisiera agradecer en primer lugar a, obviamente, Aurea Ediciones por jugarse por este proyecto, traer de vuelta a Palomar las aventuras de este mundo fantástico. También agradecer a Berna y a José Luis por estar aquí presentando la novela. Los conozco a ambos desde hace tiempo, son grandes personas, grandes amigos a quienes admiro mucho, saben mucho, y yo creo que en ese sentido es un privilegio estar aquí hoy acompañado de ustedes, así que de verdad muchísimas gracias. Breve, y me interesan las preguntas. Decir que este año se cumplen 30 años desde que publiqué la primera novela de
que ha sido un viaje muy entretenido, básicamente porque solamente me ha permitido construir un mundo literario, puede llamarse juvenil, que está pensado para todas las edades, de aventura, que efectivamente reivindica muchos de los temas que a mí me interesaban y me siguen interesando: las aventuras, el mar, navegar, los piratas, los misterios, los tesoros, los monstruos marinos, que son muy importantes para mí, y que esto siga encontrando un espacio. Cuando publiqué La Lanza Rota del año 95, era un libro difícil de clasificar, nadie sabía dónde ponerlo. Las librerías eran un dolor de cabeza. Hoy día uno puede entrar a una librería y tiene mesones completos, estanterías completas de literatura fantástica, nacional e internacional, con diferentes vertientes, unos con más romance, otros más dark, otros menos dark, en fin, pero en ese aspecto, en algún momento comenzamos este viaje muy solo, y después se fueron sumando otros autores, autoras, historia, etc. Y lo que estamos haciendo ahora con Jota y con Aurea es terminar de construir este universo. El Medallón del Sol Negro, La Venganza de la Reina, libro 3, libro 4, La Lanza Rota, La Hermandad del Viento. Va a terminar de construir esta saga finalmente. Llevo muchos años siendo un autor muy particular con 2 trilogías inconclusas. Entonces, creo que es un mérito, pero al mismo tiempo una deuda conmigo mismo. Entonces, me gusta mucho este proyecto, además porque se nota, y ustedes lo van a ver cuando ojeen este libro u otros, el cariño, el detalle, la preocupación, el trabajo que hay en el diseño, en las ilustraciones, en el formato, en el trabajo con el editor, con algo, en fin. Yo creo que aquí hay una fusión de talentos enorme que ha ayudado a construir esta verdadera catedral de aventura, catedral literaria, y que efectivamente esperamos que sea de su agrado, que los sorprenda, que les entusiasme. Y nada, lo dejo hasta ahí. Yo tengo preguntas, sí, siempre tengo preguntas. Vivo en la duda. No, pero hablando en serio, sí. Cuando nosotros escribimos, siempre estamos conversando con el lector por un lado, pero también estamos conversando con los autores que vinieron antes que nosotros. Es una cosa que hacemos siempre todos los lectores. Quiero que nos cuentes un poco de tus lecturas para llegar a tus lecturas, tus influencias, lectura recomendada para los que, me gustó tanto, ¿qué leo después? Quiero que nos hables de eso. No sé si me deseo o te hablo de escribir. A ver, sin duda, y lo zapatos. Tiene una clase de síndrome de que hace lo he mencionado otras veces, pero nunca es suficiente. Me parece que tuve durante mi infancia y mi juventud un tremendo privilegio. Estamos hablando de los 70, los años 80, de poder leer en el colegio autores y obras que hoy día han ido desapareciendo. Están pasadas por otras, el tiempo se transforma, ¿verdad? Los tiempos permanentes cambian. Y en ese sentido, son nuevos autores y nuevas obras las que hoy llenan esos planes lectores. Pero en mi caso, evidentemente, mi mente se abrió con autores como Julio Verne, H.G. Wells, Bram Stoker, Francisco Coloane, no sé, y obras como La Isla del Tesoro, ¿verdad? El último de los Volcanos, Colmillo Blanco, todas las obras de Francisco Coloane, Salgari. Tuve la fortuna de tener abuelos y padres entusiasmados con el tema de la lectura, y que en tiempos en que no había internet, no había celulares inteligentes ni nada de eso, nos regalaban libros. ¿Okay?
especialmente mi abuelo, y caminábamos hacia el centro de Santiago y me decía, estamos en una librería, y me decía, elige lo que tú quieras. Y eso me parece ya un privilegio. En una época donde, por supuesto, las librerías no tenían la exorbitante oferta que tienen hoy en día. Me parece que ese tipo de lecturas, cuando no tienes las distracciones del presente, se convierten en tu mundo y te motivan a trabajar tu imaginación. Yo empecé a escribir con 12 años y escribía a mano, muchas cosas hoy probablemente pasarían por fanfic, ¿verdad? Pero también otras cosas inspirado en ese tipo de obra. Y no hay nada suficiente para agradecer esa oportunidad. Si a eso le sumamos que la televisión de esa época, en blanco y negro, estaba particularmente llena de películas viejas, ¿okay? Películas de los años 60, 50 incluso, ¿verdad? Cuando uno dice que cuando se escribió las películas de Bob Hope, te preguntan de qué sarcófago saliste, ¿verdad? Bueno, uno no las vio en el estreno, pero las vio en televisión, sobre todo en las tardes cálidas de los meses de verano. Yo creo que por ahí va el tema y evidentemente hay un factor tributario dentro de la ciencia ficción, donde está Bradbury, Asimov, Clarke, ¿verdad? Yo diría que por ahí va mucho y una aproximación al mundo fantástico con autores no tradicionales. O sea, cuando uno piensa en, no sé, llegué a estudiar periodismo, muchos de mis compañeros ya habían leído El Señor de los Anillos, ¿sabes? Y yo no había leído El Señor de los Anillos. Pero yo había leído otro tipo de cosas. Había leído Conan, ¿okay? Novelas de Conan, algunos cómics de Conan que llegaron a Chile brevemente en la época Marvel. Había leído a Elosen, que estuvo en el Limoné, y esa saga que todavía no entiendo por qué no está en alguna plataforma, ¿verdad? Entonces mi aproximación fue por ese lado. Alguien me dijo, es un palo, probablemente no me lo Súper palo. eso. Gracias. Bueno, dentro de las cosas que llaman la atención es que Chile es un país que tiene una costa extensísima y hay pocas novelas dedicadas al mar. O sea, mencionaste a Coloane, que tiene cosas preciosas, pero en general no hay tanto escrito sobre el mar. Y en ese aspecto me llama la atención que dijeras que te obsesionan o te gustan mucho los monstruos marinos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay con los monstruos marinos? Una fantasía rara tiene. Sí. Yo creo que el tema de los monstruos marinos parte con la versión cinematográfica de 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Okay? La escena de este calamar gigante, este pulpo gigante, la llamando el Nautilus, la tripulación tratando de zafarse, etc. Yo creo que ese tipo de cosas son tremendamente peligrosas para un joven de 12, 11 años, ¿verdad? Que además vive en un país como porque en el fondo uno cuando va a la playa, yo cuando voy a la playa siempre estoy esperando que algo salga del mar, que quede claro. Un calamar gigante, algún tipo de cangrejo gigante, porque los monstruos tienen que ser gigantes, ¿no? Un monstruo de 80 centímetros, no. Entonces en ese sentido sí, y si a eso le suma también miraba el futuro infantil, el amor por los dinosaurios, la obsesión por los dinosaurios. Lo único que quería era salir y encontrar unos dinosaurios en la calle. Entonces, cuando en 1990 Michael Crichton publica Parque Jurásico, todavía no arrancaba, la posibilidad de encontrar información, era emitirse el periódico, alguna revista, cuando Chile tenía revista, pasó el dato, y no mucho más. ¿Te fijas? Entonces me parece que cuando tú te enfrentas a criaturas que son enormes, poderosas. Ayer finalmente fui a ver Depredador, Badlands, que se las recomendó. Una cantidad de monstruos extraordinarios, fabulosos. Me lo gocé de comienzo a fin. Fui solo, eso sí. Pero agradezco la invitación a mí.
lo dice el protagonista de Parque Jurásico. Cuando tú te aprendes el nombre del dinosaurio, tú sientes que tienes poder sobre él. Y aprenderse los nombres de los dinosaurios no es fácil. Exactamente. Claro. En las palabras está la magia, el verdadero nombre de las cosas, como podría hacerse. Quiero hacer otra pregunta, pero con lo de los monstruos, que no puedo aceptármelo. A fines de la Edad Media, o comienzo de la Edad Moderna, Olaus Magnus, que era un sacerdote, hizo un mapa de las costas de Suecia, Noruega, Dinamarca, toda esa zona, y lo llenó de monstruos. Estaba el pólipo, que era una langosta gigante, estaba la ballena pulpo, que era una ballena que comía ballenas, que era una orca, estaba el rinoceronte de mar, que no sé qué era, pero también estaba el cerdo de mar, que supuestamente la morsa, en fin, un montón de bichos monstruosos. Pero todos y cada uno de ellos era una declaración política. Porque Olaus Magnus era católico y su región se estaba volviendo protestante. Y su declaración contra su propia región era esa. Mis países están llenos de monstruos. ¿Okay? Que me parece tremenda declaración. Dicho esto, Alberto, para los que no lo conozcan más, es un tremendo periodista. Uno lo puede ver en las noticias de cosas muy serias, como el conflicto en Israel o en Palestina, Ucrania, sobre las nuevas armas operadas por la mente de niños encerrados ¿cómo se llaman? Sótanos, en fin, cosas de lo más ciencia ficción, pero en la vida real. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de tu ser que lidia con monstruos de la vida real, guerras, conflictos, está acá puesto también en tu vida fantástica? Si son dos Albertos completamente separados, conversan, se juntan, siempre dan un cafecito. Bueno, yo creo que independientemente de la novela hay veces en que el Alberto escritor pide mucha ayuda al Alberto periodista, sobre todo en la búsqueda de datos. Sí, yo creo que hay cuando tú te pasas tantos años ya hablando acerca de conflictos, guerra, crisis internacionales y demás, eso se vuelve parte de ti, como un insumo. Y por ejemplo en esta novela en particular, Darwish tiene mucho de San Hussein, o sea, el tema de la expansión territorial, como la guerra del Golfo, Carvajal, hay mucho de eso. Creo que es inevitable, porque en el fondo uno trata de escribir de lo que más o menos sabe, y obviamente llevándolo a un plano distinto, a un escenario diferente, pero porque es parte de lo que tú tomas. Yo creo que a todos nos pasa cuando hablamos del tema de escribir, hay cosas que tú vas tomando de tu ambiente. O sea, diría mi señora, etnografía. Básicamente porque uno cuando anda por la calle, no anda por la calle así como, no anda por la calle mirando cosas. Es como lo que decía Juan Capote cuando hablaba con gente que se enojaba con él. Le decía, ¿acaso tú no crees que estabas hablando con un periodista? Y después salí en un libro y cuenta cosas que no tendría que haber contado. Yo creo que hay, evidentemente, mucho de eso. Y los diferentes libros dan cuenta de eso. Es súper interesante lo que cuentas de la influencia de la guerra del Golfo, a propósito de justamente la importancia de la genealogía para Darwish, de por qué era el bisabuelo, todo este linaje, toda esta importancia de las relaciones familiares. Es muy interesante. Yo te voy a hacer una pregunta que es como, más que nada, por curiosidad personal. Siempre los autores les preguntan como, ¿cuál es el personaje favorito de tu obra? ¿Cuál es el que te gustó más escribir o te parece más querido en tu corazón? Como, no necesariamente son los protagonistas, muchas veces, como decía José Luis, pueden ser los personajes secundarios o una situación o un objeto, pero que suele ser como, que a veces casi como, tengo este personaje y quiero inventar este libro para hablar de este personaje, no necesariamente tengo
tengo la trama, quiero hablar de este personaje que me parece interesante. Cuéntanos ahí como de eso mismo. Es una pregunta muy difícil de responder, pero se agradece. Fundamentalmente porque uno es como cuando te preguntan cuál es. Claro, ¿cuál es tu no, pero ¿cuál es tu libro favorito? Uno nunca tiene un solo libro favorito. ¿Cuál es tu película favorita? Si es posible. ¿Okay? Y en ese sentido, claro, cuando a veces me preguntan ¿cuál es tu libro escrito que más te gusta? Yo siempre es el último. Porque siempre creo que va quedando mejor. Esto es como ir al gimnasio. Uno tiene que ejercitarse y a medida que uno se ejercita activo. Es difícil. Más de alguna vez lo he pensado. Y creo que no sería justo hablar de uno. Creo que en función de ciertos libros, La Danza Rota, La Hermandad del Viento, El Medallón del Sol Negro, La Venganza de la Reina, los que van a venir, hay siempre personajes en los que uno quiere sumergirse, que me encantaría ser por un rato, ¿verdad? Porque hay poco talento. Yo arriba de un barco de pirata, aparte yo creo que sería bueno llevando como la bitácora, como contando la historia del viaje, pero más allá de eso no creo que tuviese mucho talento. Creo que hay un conjunto de personajes, y en ese sentido a mí me gustan mucho esas ilustraciones de autores de cómics que ustedes tienen que haber visto más de alguna vez, sobre todo con las de Kirby, en donde Kirby aparece sobre su mesa de trabajo con una lámpara dibujando y está rodeado, está acompañado de todos sus personajes, por atrás, por el lado, qué sé yo, todos con él, todos lo acompañan. Yo creo que es un poco eso. Sí, creo que no solamente es justo, sino que creo que representa el hecho de que hay un montón de personajes, incluso no sé, en antología de cuentos, Explorador del Mundo y en algunas novelas, la presencia de mascotas, perros, gatos, tienen un rol. Para mí es importante que estén y forman parte de la trama. Eso. Y espero que estén ahí también alrededor mío en la mesa de trabajo. Sí, eso es. El público está vivo acá. Somos hartos hoy día. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Alberto? Vamos, aquí Don J va a ser el creador de. Muchas gracias. Primero de todo, felicitaciones de nuevo, ¿cierto? Me quería colgar de algo que dijeron al principio, cuando mencionaron a Sandokan, por ejemplo. Mucho de lo que tú escribes efectivamente tiene que ver con barcos, tú hablas mucho sobre que te gustan los museos marítimos y todo, pero tengo la impresión de que este tipo de pirata, por ejemplo, este tipo de marino, es un pirata occidental. ¿Crees tú que hay alguna diferencia, por ejemplo, si esto estuviera ambientado en un mundo como el de las Mil y una Noche, con otro tipo de barco, con otro tipo de navegantes? Sí. La pregunta recién respuesta. Exactamente. Sí, efectivamente. Y yo creo que evidentemente uno tributa a un mundo cultural, ¿te fijas? Hay mucho oriental en esta. No. En esta. Ok. Y sí, obviamente si uno se asoma a la literatura fantástica china, por ejemplo, uno se encuentra con buques que vuelan, sedas, y es fascinante, ¿te fijas? Y claro, desde el punto de vista oriental, asiático, o sea, Sinbad, los viajes de Sinbad, eso es fantástico, ¿te fijas? La aventura, tributa más bien como a la zona del Golfo Pérsico. Entonces yo creo que sí, efectivamente en estos mundos quizá hay mucho todavía de influencia occidental, pero también hay mucho de otros elementos y probablemente la va a haber en las cosas que vengan. Somos una más. Hola Alberto, ¿qué tal? Me interesa preguntarte por tu proceso creativo. Me produce curiosidad saber si es que cuando te sientas a escribir una novela, desde cero, digamos,
sea la continuación o la primera de una nueva historia. Si es que piensas primero en una trama que te parece bien interesante y luego le inventas unos personajes, o si se te ocurren primero unos personajes y luego te armas una trama, ¿cómo comienzas? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que imaginas? Yo creo que... Gracias. Me parece que los procesos creativos en mi caso han ido cambiando. La Lanza Rota y La Hermandad del Viento. La Lanza Rota, sobre todo, fue mi primer libro escrito, fue mi primer libro publicado. Y lo escribí a medida que me iban ocurriendo las cosas, dentro del tiempo sentado. Después intenté articular un esqueleto con La Hermandad del Viento. Y después vinieron otras novelas más complejas como La Sombra de Fuego, etc., en donde necesitaba una arquitectura. Lo que no ha cambiado es el hecho de que de repente las novelas o las historias parten, en mi caso, con una escena. Se me ocurre algo, una imagen, un lugar, una pelea en una taberna, etc. Entonces, lentamente uno empieza, o yo trato de empezar a armar algo. ¿Qué pasó antes? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa después? Y después, ya, bueno, obviamente cuando este tipo de novelas tienen un mundo creado y ahí tienen una tremenda ventaja. Pero si bien hoy día yo trato de construir un esqueleto, lo cierto es que el esqueleto es flexible. O sea, hay cosas que, por la forma que voy escribiendo, digo, este capítulo a lo mejor lo pasó antes, o este capítulo lo elimino, o lo que iba a pasar aquí ya no pasa algo distinto. Ese tipo de cosas. Ayuda a tener una estructura porque te ahorra tiempo. Eso, no sé si esa fue tu pregunta. ¿Estamos bien el tiempo? Berna, José Luis, si quieren hacer un cierre, por favor. Yo creo que, más que un cierre, no, yo quiero invitar a todo el mundo a leer a Alberto, a leer las novelas, a interesarse en el mundo que creó. Es difícil escribir en Chile, aunque la gente piense que no, es difícil escribir, es difícil publicar y es difícil que los autores se conozcan. A veces hay mucho material publicado y es difícil ver que leer, sobre todo sagas que son extensas. En este caso, una saga de 5 libros ya es un milagro en sí mismo, ya es algo difícil de hacer. La fantasía en particular está llena de trilogías o de sagas que nunca se completaron, que siempre llegó el tomo 1, el 2 y después nunca más supimos qué pasó. Así que es un reflejo de la perseverancia, de la constancia de Alberto, del compromiso que tiene con los mundos que quiere contar, y en base a eso es interesante y los invito a todos y a todas a leerlo. Así que lo mejor que se puede hacer por un escritor es justamente leer las cosas que produce, así que eso. Gracias por la invitación para presentar. Bueno, voy a sumar lo que dijo la verdad. En verdad, sí, la invitación obviamente es a leer y entrar en el mundo de Alberto y hacerlo con alegría y celebrar que existe el libro, porque es verdad. Yo mismo voy poniéndome sacando sombreros de distintos libros, los que leen esta saga, no leen esta otra, y uno se queda adelante escribiendo, y a veces uno no le hace a su propio libro el cariño suficiente. Entonces, por eso es tan especial el día de hoy. No es común rescatar libros. No es común. En Chile tenemos una cantidad de publicaciones perdidas, ¿cierto? Hay una cantidad de fantasía y ciencia ficción producida para atrás. Y cada 2 años sale la primera novela de ciencia ficción escrita en Chile, ¿no? Entonces, somos refundacional. Cada 2 años, cada año la primera. No es cierto. Somos una historia que se construye. Entonces, quiero que dejen esta fiesta con alegría y que compren el libro. Eso. Gracias. Brevemente, antes de ir al stand, ¿verdad? No quisiera cerrar esto sin nuevamente agradecerles a todos ustedes por haber venido, darse el tiempo, llegar hasta acá, hasta la estación Mapocho. Es un lugar emblemático. Me parece que la FILSA a veces
pesar de que ha sufrido altos y bajos, sigue siendo muy importante. También es relevante que se hayan ido construyendo nuevas ferias de libro, no solamente en Santiago, sino en regiones. Lo primero, evidentemente, agradecer a Bernal y a José Luis por su tiempo, insisto. Son grandes personas, grandes amigos, les tengo mucho cariño y admiración. Y de verdad que me agrada, me encanta, me fascina la idea de que hayan estado hoy día acompañándome en esta presentación. No puedo dejar de agradecerle a Jota Zafira, a Aldo Berríos, editor, a Marcela Bruna, clave, el equipo de Aurea, que es el equipo que hace esto posible, sin los cuales esto no estaría aquí presente. Les agradezco por el trabajo y también por la confianza. Publicar un libro es una buena. Y muchas veces alguien puede decir que publicar libros es un negocio, sí, pero es un negocio. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto hay que tener cuidado y tener confianza, y le agradezco mucho la oportunidad. También quiero destacar la parte visual. Loreto Díaz. Loreto Díaz es la autora de las portadas, que son extraordinarias, muy clásicas, evocan realmente los libros que yo alguna vez leí y que me volaron la cabeza en términos de imaginación. Y José Canales, quien es el autor de las ilustraciones del interior de ambos libros y que fue el creador de la portada espectacular de El explorador del mundo, que es mi libro de cuentos. Quiero agradecer también a mi esposa Paola, que está ahí atrás, y no sé por qué, porque debe estar aquí adelante, que es la gestora, la impulsora de esta historia. Los que conocen el backstage de estos años del primer libro que yo escribí, se lo escribí a ella. Y sin ella, esta saga no existiría. Así que un aplauso enorme a Paola. Y evidentemente a mis hijas, la Cata, la Trini, que me han apoyado enormemente, siempre. No es fácil tener un papá que cada cierto tiempo como que necesita espacio y tiempo para escribir, y yo les agradezco enormemente su cariño, su aprecio, su paciencia, su apoyo. Las quiero mucho, fan totales, un beso para los dos. Y gracias por la entrada para Depredador de ayer, que pasa increíble. Eso. Jota. Bien, después de emocionarnos, bueno, Bernal Laborde, José Luis Flores, Alberto Rojas, otro aplauso, por favor. Nos queda poquito tiempo, así que el cierre, ya recuerden que nos están viendo, www.audioediciones.cl, para que nos pueden estar aquí y quieren estos libros, los pueden tener en sus manos también, por supuesto, de Erika Puntarenes. Y las personas que están aquí nos acompañan hoy, nos vamos al stand de Aurea Ediciones y ahí va a estar Alberto, por supuesto, firmando los libros. Estos dos, también está el Explorador de Mundos en el stand, así que si quieren llevar mucha literatura de Alberto, es el momento. Muchas gracias de nuevo por haber venido y otro gran aplauso para cerrar.